Pues vamos pues a las noticias. Primero lo último, entre jaloneos y presiones, casi 4 horas de discusión del Plan B en el Senado ha ocurrido. Será aprobado sin el artículo 35 sobre la revocación de mandato. La oposición está dispuesta, dice estar dispuesta a hacer todo lo posible para que la reforma electoral no pase, no transite. Hacemos contacto esta noche al Senado de la República con mi compañero Rubén Rojas. Rubén, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿En qué capítulo vamos? Pepe, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto, pues llevamos un poquito de más de 3 horas y media en esta sesión vespertina en la discusión del Plan B de reforma electoral. Y bueno, los ánimos se han caldeados en estos últimos minutos, toda vez que, bueno, desde tribuna, la senadora del PAN, Lili Telles, acusó al senador de Morena, Saúl Monreal, de narcopolítico, y bueno, este se defendió a gritos desde tribuna por esta situación, le pidió que le compruebe dichas acusaciones. Los ánimos están caldeados desde muy temprana hora en este Senado de la República, pues no se logran los votos o no se lograrán los votos necesarios para transitar esta reforma constitucional de 4 artículos constitucionales. El más importante, ya lo mencionabas, el artículo 35, que contiene el cambio de fechas de la revocación del mandato. El PT, bueno, pues anunció que no va con esto. Pero ¿qué te parece si vemos la información de lo que sucedió previamente antes de la discusión en el Pleno del Senado de la República? El Plan B de la reforma electoral llegó al Pleno sin los votos asegurados. La mayoría calificada no estaba amarrada y lo que siguió fue presión, movimientos inesperados y acusaciones graves. Va a haber votos a como cada uno quiera decidir el sentido. De la oposición, de la coalición, eso no tiene ningún seguro de por vida. Senador, así que recibe la moneda de guerra. La incertidumbre no era discurso, se reflejaba en los escaños. Hubo licencias de último momento y cambios que encendieron alertas dentro y fuera del Senado. La senadora del PT, Jacob Polemski, dejó su escaño por 2 días y su suplente tomó lugar en plena discusión. A partir de la licencia que autorizamos a la senadora Jacob Polemski Gurwitz, se reincorpora a partir de hoy a sus funciones la senadora Denise Ortiz Pérez, quien rindió la protesta correspondiente el 12 de noviembre de 2024. No fue el único movimiento, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez también solicitó licencia, dejando su lugar a su padre. Se concede licencia al senador Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas del 25 de marzo al 15 de abril. Mientras tanto, las negociaciones corrían a contrarreloj. En los pasillos del Pleno, coordinadores afinaban votos y dejaban ver fisuras dentro del bloque oficialista. Pueden haber ciertos artículos que se puedan reservar y ahí ya cada fracción va a definir su posición. Bueno, vamos a ir 14 senadores a favor y un senador posiblemente en un artículo se reserve. El senador Melgar. Es correcto. Incluso algunos artículos podrían no pasar y en medio del cabildeo estallaron acusaciones de alto calibre. Porque las presiones están a la orden del día. Fíjense ustedes, mandan mensajes por abajo proponiendo recursos, proponiendo candidaturas, proponiendo hasta gobernaturas. Denuncias directas de cañonazos de dinero para influir en votos. Porque los cañonazos que está tirando Morena y la desesperación que tiene Morena es para cooptar, para corromper, para comprar. Desde la oposición el pronóstico era claro, un posible revés para el oficialismo. Es altamente probable que hoy sea un día negro para el gobierno, para Morena, y que sea un día pues de celebración para la democracia si es que logramos que ese artículo 35 no alcance la mayoría calificada. Minutos antes de las 6 de la tarde arrancó la sesión definitiva. El Plan B llegaba al Pleno, con la moneda en el aire, los votos en disputa y la presión al límite. Bueno. Ya no escucho. Sí. No, ya no te escucho. ¿Qué pasó? Sí, estamos al aire, estamos sacando cálculos. ¿Cuántos senadores están presentes en el Pleno en este momento? Quisiéramos saber para calcular pues cuántos serían las 2/3 partes necesarias sumadas pues para garantizar cambios a la Constitución.
Hemos perdido la comunicación. Perdimos la comunicación, vamos a tratar de restablecerla porque la noticia está ahí. La presidenta Sheinbaum le mandó un mensaje a sus aliados petistas luego de su insistente rechazo a la propuesta de empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias del año próximo. No deben pensar mal de lo que se plantea. Dice que su intención no es hacer campaña a favor de Morena. Nadie habla de los privilegios. Todos hablan de qué pasaría si la presidenta solicitara la revocación para el 27. Entonces hay partidos que dicen, bueno, pues va a tener más votos Morena, así abiertamente, porque la presidenta viene de ese partido. Cuando en realidad, si hay revocación de mandato en el 27, pues no vamos a hacer campaña por ningún partido. Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces no lo quieren aprobar. El PAN, el PRI y MC, porque no aprueban nada que venga de nosotros. Vamos a regresar al Senado. Rubén Rojas, estamos contigo, ya recuperamos la comunicación. Adelante. Pequeñas fallas técnicas, Pepe, pero pues los ánimos siguen caldeados aquí en el Pleno del Senado de la República. Luego del previo que presentamos, bueno, pues llegó la hora buena de esta recta final de la reforma electoral del famoso Plan B. Y bueno, las ilusiones para el oficialismo fueron rotas por parte del coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, quien subió a tribuna durante la etapa de posicionamientos de partidos políticos y dijo apoyará esta reforma en lo general. Sin embargo, en las reservas se cambiará el artículo 35 referente a la revocación de mandato para dejar la redacción previa, es decir, que este ejercicio se realizaría a partir del cuarto año de mandato de la persona titular del Ejecutivo Federal. Bueno, pues en respuesta también el oficialismo, el senador Enrique Insunza dijo, bueno, pues llamó a los integrantes, los 6 integrantes de la bancada del PT a acompañar esta reforma porque dice el camino todavía es largo de la cuarta transformación y finalmente, bueno, pues la oposición en su postura de decir que esto es una ventaja electoral indebida y que es legalizar la inequidad electoral. Escuchemos precisamente a los 3 personajes. Señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. A las senadoras y senadores del Partido del Trabajo, la cuarta transformación tiene objetivos superiores. La transformación de la vida pública de México no ha concluido. Tengamos claro que este viaje que hemos emprendido tiene mucha ruta por andar. Y hoy lo que pretende este dictamen, lo digo con todas sus letras, es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. Y bueno, Pepe, seguimos en esta discusión en lo general. Después de esta etapa vendrán los votos particulares y posteriormente la discusión de las reservas, la votación y discusión de las reservas. Mencionabas, te escucho. Sí, Rubén, te quiero preguntar, en la técnica legislativa, ¿se vale que en este momento Morena y aliados decidan retirar la iniciativa de reforma del artículo 35 para no quemarla y mandarla de regreso a comisiones? Solamente esa reforma, la del 35, la de la revocación de mandato, ¿se puede hacer eso legislativamente hablando? No, Pepe, el trabajo legislativo en ese sentido tendría que ser la aprobación en lo general, reservar el artículo 35 y ya en la discusión en las reservas modificar este artículo, eliminarlo de todas cosas y aprobar esa reserva para que, bueno, pues pase el dictamen sin este artículo número 35. Ese es el procedimiento que se espera en las próximas horas, porque bien es cierto, el artículo, la iniciativa tal como está, mantiene este cambio para adelantar la revocación de mandato al año 2027 o bien al año 2028.
para modificar la iniciativa, bueno, pues se tiene que reservar este artículo, hacer el cambio, es más, volver a la redacción original de este artículo constitucional, aprobar esa reserva para que ya el dictamen, la minuta se remita a Lázaro ya con la modificación y con el artículo 35 en los términos que previamente mantiene en la Constitución. Es lo que se espera en las próximas horas. Sobre todo aquí, pues la discusión se ha caldeado por momentos sobre algunos temas que no tienen nada que ver sobre este asunto. Bueno, pues que en el tema político, en el show, pues se caldean los ánimos. Todavía no se vota en lo general y haciendo un poquito de números, en esta asamblea se encuentran presentes los 128 legisladores, es decir, tenemos coro completo, lo que significa que Morena necesita 68 votos para lograr la mayoría calificada, los cuales se perfila que en lo general así lo hará. Ya en lo particular, los 6 votos del Partido del Trabajo harán la diferencia para que esta mayoría calificada no se obtenga y bueno, se elimine este artículo 35, Pepe. Muy bien, estaremos atentos, pues, como avance el noticiero, si hay alguna novedad, antes del cierre estaremos nuevamente contigo. Gracias. Seguimos pendientes, Pepe. Claro que sí, seguimos pendientes con Rubén. Pues mire, entonces lo que se va a echar para abajo en el corazón del Plan B, de la reforma del Plan B, es el artículo 35 sobre revocación de mandato. ¿Cuáles sí se van a aprobar? El artículo 115 que habla de ayuntamientos. Este obliga a que cada municipio se integre con una sola sindicatura entre 7 y 15 regidores con paridad de género en la conformación del cabildo. Los congresos locales deberán ajustar sus constituciones y leyes para respetar ese rango, lo que en la práctica recorta regidores en municipios que hoy tienen más exposiciones. Por ejemplo, no sé, Monterrey, que tiene más de 25 regidores. Luego, el artículo 116 se va a aprobar sobre congresos locales y órganos electorales estatales, pero sin embargo fija un tope al presupuesto de los congresos estatales referenciado a un porcentaje del presupuesto estatal, con la narrativa de reducir privilegios y gasto político. Establece que magistrados y altos funcionarios de tribunales y organismos electorales locales no podrán ganar más que la presidenta de la República, ni tampoco recibir bonos. Y finalmente el artículo 134 sobre la propaganda y uso de recursos refuerza el principio de austeridad y de uso imparcial de los recursos públicos en materia electoral. Esos son los artículos que se van a aprobar. Cambios constitucionales al 134, al 116 y al 115. No así al artículo 35, le digo que es el corazón, o era el corazón del Plan B, que pues naufraga. El artículo 35 sobre revocación de mandato, le digo, tenía ese sentido, era la pieza central. Lo que se quiebra no es un trámite legislativo, sino un pedazo de la autoridad política. La presidenta no logró disciplinar a los suyos y el PT paró el alto al punto de mayor carga estratégica, la campaña política disfrazada de consulta ciudadana. No es una crisis terminal, pero sí es una erosión grave al mando presidencial. Es el momento de entrar en contacto con Alejandra Cuyen, la maestra más electora de la tele, que nos dé su punto de vista sobre esto. Alejandra, ¿cómo te va, maestra Cuyen? Buenas noches. ¿En qué vamos? Cuéntame cómo te sientes y cómo la ves. Mi querido Pepe, me da muchísimo gusto estar aquí, aunque sea a la distancia. A ver, creo que es un revés muy importante para la presidenta y debe de ser una fuente de riesgo para Morena, sobre todo que va a tratar de mantener su mayoría absoluta en las cámaras, bueno, en la Cámara de Diputados en este caso, y el juego de meter la revocación de mandato a la mitad del periodo simplemente no parece que vaya a transitar. Yo creo que el cambio al artículo 35 o la eliminación del artículo 35 de esta reforma se vuelve, en primera, creo que es una gran noticia para México, no por querer usar discursos demagogos o de la oposición, como lo llamarían en Morena, sino porque cuando uno legisla y uno cambia la Constitución, es importantísimo pensar en el largo plazo, Pepe. Y tener una revocación de mandato a la mitad del periodo es peligrosísimo cuando el gobierno, si alguna vez volvemos a lograr a tener un equilibrio entre poderes, si el gobierno tiene una cámara dividida. ¿Por qué? Porque normalmente a la mitad del periodo
es cuando se hace, es casi una especie de referéndum sobre la calidad del gobierno. Y como necesita más de 40% del voto popular para que realmente se pueda hacer vinculante el resultado de la revocación de mandato, entonces podrías correr el riesgo de entrar en una dinámica como la peruana, donde se logre más del 40% del electorado, que es lo que siempre sucede en las elecciones intermedias. Y si el presidente no les gusta mucho, si hay suficiente propaganda de la oposición, corres el riesgo de desestabilizar a todo el país. Me parece a mí que la revocación del mandato per se es una mala herramienta y en las condiciones en las que la quieren poner a la mitad del periodo, peligrosísimo de largo plazo, aunque acá, por supuesto, Morena lo está buscando y está pretendiendo utilizarlo como acto de propaganda. Yo, como decíamos la semana pasada, Pepe, creo que ni siquiera lo necesitan. No creo que la presidenta vaya a realmente querer respetar las reglas electorales, como López Obrador, que hablaba durante sus mañaneras de temas electorales y lo más que lo castigaban era quitar el video de la mañanera en cuestión. Me parece que la presidenta seguirá tratando de hacer esto. Ella dice que no quería hacer propaganda de Morena, simplemente hará propaganda de su gobierno y eso es lo que genera el arrastre completo para su partido. PP no lo aceptó y el Verde Alejandra, tampoco. todavía le queda la vía de las leyes secundarias. Puede que es un proceso mucho más expedito, aunque claro, está sujeto a un debate judicial, aunque claro, con esta corte de los acordeones, pues damos por hecho que lo que quieran hacer vía leyes secundarias lo van a poder hacer. Por ejemplo, vía leyes secundarias pueden hacer ajustes administrativos, pueden moverse piezas clave como por ejemplo redefinir criterios de fiscalización y topes de gasto, compactar estructuras, funciones de los órganos electorales, ahí le pueden meter la llave al INE, por ejemplo. ¿Cómo sientes la posibilidad? A ver, yo creo que eso de todas maneras lo van a hacer, sobre todo la parte del INE, pero un tema tan crucial como el de la revocación de mandato, que es además una iniciativa que la presidenta quería lanzar, y de esto lo sabemos desde hace varios meses, yo creo, o sea, no tienes manera de hacerlo desde una ley secundaria. Puedes afectar al INE, seguramente lo veremos, puedes hacer cambios administrativos, pero hay temas que simplemente no van a poder tocar. Y el de revocación de mandato, por tratarse de una reforma constitucional, me parece que en este caso quedará fuera. Rubén Rojas lo explicaba muy bien, lo pueden mandar, congelar ese artículo y mandarlo a comisiones y tener que aprobar en términos generales la ley, la reforma completa del Plan B sin el artículo 35 y sería la manera de, entre comillas, salvar el famoso artículo 35. De otro modo, me parece que si en comisiones con cualquier reforma no transita, este artículo quedará, fuera del alcance del Ejecutivo y de Morena por los próximos años, Pepe. Gracias Alejandra Cuyen, gracias por el comentario, nos vemos pronto. Me da muchísimo gusto saludarte y vamos a ver cómo acaba esta reforma. Tendrían que hacer una verdadera maroma de chango de circo para lograr que este artículo 35 transite, pero vimos que hay algunos de los líderes, como Adán Augusto, que están muy activos en el Senado y hay que esperar hasta que termine, Pepe, porque Morena siempre nos puede sorprender. Correcto, estaremos pendientes esta noche. Buenas noches, gracias. Bueno. La maestra Alejandra Cuyen. En San Lázaro, todas las bancadas respaldaron, le digo, en lo general, la reforma al artículo 127 de la Constitución para poner tope a las llamadas pensiones doradas. Exfuncionarios de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza, Nacional Financiera, el ISSSTE, en fin, ya no podrán cobrar más de 70,000 pesos mensuales por concepto de pensión. La discusión sigue. Tenemos contacto en este momento con Gustavo Castillo, en vivo, en directo. Gustavo, ¿cómo va la cosa? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues hace unos minutos ya se votó en lo general y en lo particular esta eliminación de las pensiones doradas que recibían pues muchos trabajadores de confianza, ya bien tú lo dices, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, de la extinta Comisión y Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, con 363 votos a favor, 64 en contra, 4 de ellos morenistas y 25 abstenciones de Movimiento Ciudadano, pues pasó en lo general y en lo particular este dictamen y bueno, pues ya se envió a los congresos locales. Pepe, hasta hace unos minutos también, pues estaban aquí a las puertas de San Lázaro trabajadores, unos 200 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que defendían todavía algunas de estas pensiones que ellos llamaban que no eran doradas, pero que se habían ganado y que eran derechos ya adquiridos. La oposición trató también de meter algunas reservas para que no sufrieran retroactividad muchas de las pensiones que se están eliminando. Sin embargo, pues bueno, fracasaron por la mayoría de Morena, PT y el Verde, que esta vez sí se unieron para pasar este dictamen en lo general y en lo particular. Preparamos esta pieza, Pepe, si tú me lo permites. Las pensiones doradas están viviendo sus últimos minutos. Todos los partidos políticos votaron a favor para reformar el artículo 127 constitucional y poner límite a las jubilaciones. Exfuncionarios de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la desaparecida Compañía de Luz y Fuerza del Centro, entre otros, ya no podrán recibir más de 70,000 pesos mensuales, la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si a ustedes les cuesta trabajo vivir con 300,000 pesos, ¿cómo un trabajador puede vivir con 3,000 pesos mensuales? Eso es un desequilibrio. Se estimó un ahorro anual de 5,000 millones de pesos. La oposición apoyó en lo general el dictamen. En lo particular, ve un riesgo: abrir la puerta a la retroactividad. La reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad en perjuicio de persona alguna. Lo sabemos todos, violenta el artículo 14 constitucional. Señalaron que la reforma se quedó corta. Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas. Por cierto, algunas otorgadas por Manuel Bartlett. Él otorgó una buena parte de esas pensiones doradas. Se las otorgó Morena, esas pensiones doradas. Por cierto, cuando están hablando de pensiones doradas, Morena no está haciendo nada para quitarlas de los ministros de la Corte. ¿Por qué no mete a las de los exsecretarios de la Defensa? ¿Por qué Morena no mete a los exsecretarios de la Defensa en las pensiones doradas? Las pensiones doradas son únicamente el 12% del sistema. Esto quiere decir que el problema que tenemos es del volumen del sistema y del tamaño del presupuesto. Pero aquí no se plantea hacer una reforma integral en materia de pensiones, ni una reforma fiscal, sino más parches, sino más patear el bote. Mientras esto pasaba en tribuna, pensionados de la CFE trataron de entrar a la fuerza a la Cámara de Diputados. No lo lograron. Que se nos respete el convenio que tenemos firmado con el Estado mexicano y se garantice la certeza jurídica, que no se cabe la tumba al Estado de Derecho. Morena, PT y el Verde tienen los votos necesarios para aprobar en lo particular este dictamen. Luego pasará a los congresos locales, donde se le dará la estocada final a las pensiones doradas. En estos momentos se están discutiendo otros dictámenes, uno de ellos de infraestructura para el bienestar, y básicamente lo que están haciendo los diputados en estos momentos es hacer tiempo para que termine en el Senado de la República la dictaminación y la votación del Plan B, lo reciban aquí, se anuncie en el pleno de la sesión e inmediatamente se mande a comisiones y ver cuál es el proceso legislativo que va a llevar aquí en la Cámara de Diputados para que se suba al pleno ya este dictamen como venga, ya sea que venga con este tema de la revocación de mandato o no, Pepe. Es lo que se vive aquí en la Cámara de Diputados. Gustavo Castillo, gracias por la información. Seguimos pendientes, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Gustavo Castillo, desde la Cámara de Diputados. Ahí ya ese arroz está más que cocido.